Querido y apreciado hermano en Cristo, bienvenido a mi canal. Aquí no se trata de religión, sino de la palabra de Dios poderoso Señor del Salmo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo en este momento, protegiéndote y librándote de todo mal. Está a punto de escuchar dos de las oraciones más poderosas de la Biblia, el Salmo 23 y el Salmo 91. El Salmo 23 una plegaria que tiene el poder de transformar tu vida, trayendo honor, abundancia y prosperidad. Esta oración invoca la presencia de Dios para librarte en los momentos de mayor dificultad. El val de sombra de muerte mencionado en este salmo representa los días de prueba, las pérdidas y los desafíos. Sin embargo, cuando te aferras a la fe y declara esta oración con confianza, verra la intervention divina en tu vida. La copa rebosante symboliza que recibirá bendición en toda la área de tu existencia. Asimismo, oraremos el Salmo 91, considerado la más poderosa oración de protección y liberación. Este salmo rompe cadena espiritual y aleja toda influencia negativa. Si está enfrentando tribulación, siendo víctima de envidia, mal de ojo o conflicto emocional, el Salmo 91 sera tu refugio. Si padece enfermedad o problema de salud, este poderoso salmo abrirá las puertas a la sanidad y restauración divina. En solo unos minutos, al escucharlo, experimentará la manifestación del poder de Dios en tu vida. Cuando declaré el Salmo 23 y el Salmo 91, prepárate para recibir victoria, prosperidad y nueva oportunidad. La protección de Dios te rodeará, apartando todo mal de tu hogar, tu familia y tu entorno. Escribe en los comentarios tu nombre y el de la persona que desea incluir en esta poderosa intercesión. Recuerda, en los planes de Dios no hay coincidencia. Si está aquí, es porque Él tiene un propósito especial para ti. Quiere bendecirte, abrirte camino y concederte victoria. El Salmo 91 no solo brinda protección, sino también libertad. Si está enfrentando dificultad en tu vida sentimental y necesita oración específica, escribe el nombre de la persona con quien comparte una relación. Si estás soltero y desea que Dios bendiga tu futuro sentimental, puedes enviar tu photo con la petición escrita debajo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo. Forma parte de la red de oración más grande del mundo, donde no hablamos de religión, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Busca el botón rojo de suscribirse, haz clic y permite a Dios obrar en tu vida. A partir de hoy, estará rodeado de bendición extraordinaria. Prepara tu corazón para orar el Salmo 23 y el Salmo 91. Si te es posible, ten a la mano un vaso de agua. Después de esta oración, al beberla, recibirá una unción especial de bendición.
para potenciar los resultados de esta oración, escúchala durante 6 días más, completando un total de 7 días. En la Biblia, el número 7 representa la perfección divina y la victoria. Declara con fe que en este tiempo experimentará cambio sobrenatural. Ahora, con humildad y confianza, repite esta oración conmigo. Salmo 23. El Señor est mi pastor, nada me faltará. En lugar de verde pasto me has descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Et él restaura mi alma. Me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en val de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tu estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundan aliento. Prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largo día. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Et elle te librara del lazo del cazador. Y de la peste destructora. Con su pluma te cubrira. Y debajo dessus a la estará seguro. Escudo y adarga et su verda. No temera el terror nocturno. Ni saeta que vuel de dia. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del dia destruya. Caerán a tu lado 1000. Y 10.000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Repite esta oración con fe y experimenta el poder transformador de Dios en tu vida. Amen. No temera el ataque que acecha en el día, ni la peste que se oculta en la oscuridad, ni la destrucción que arrasa a plena luz. Aunque a tu lado quegan 1000 y a tu derecha 10.000, a ti no te alcanzará. Con tu propio ojos verá la queda de los impios. Porque a ese hecho del Altísimo tu refugio, ninguna calamidad te sobrevendrá ni la plaga tocará tu hogar. Su ángeles estarán a tu alrededor para protegerte en cada paso que dé. Te sostendrán en su mano para que no tropices. Caminará sobre lin y serpiente, vencera al enemigo bajo tu pie. Porque me ha amado, yo lo rescataré, lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Cuando me l'âme, le respondré. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Le concederé una vida larga y le mostraré mi salvación. Señor, nuestro Dios y Padre, en este momento de oración, bajo la poderosa bendición del Salmo 23 y el Salmo 91, intercedo por la vida de quien escucha esta palabra. Que tu poder toque a cada hijo y cada hija con una lluvia de bendición. Que las puertas cerradas se abran, que los desempleados encuentren oportunidad,
que los problema financiero son resuelto por tu provisión. Tu palabradais que nuestro pastor y nada no faltará, por eso declaró que todo obstáculo sera removido. Para aquello que enfrentant dificultad legal, que la justicia divina actúe a su favor. Para quien están en deuda, que la provisión ley y cada carga se aligerada. Dios Todopoderoso también clamó por aquello que están bajo ataque espiritual, víctima de envidia, mal de ojo o enfermedad. En el nombre de Jesús, declaró que todo dardo del enemigo es destruido y que la paz de Dios le na su vida. Que esta oración traiga luz, prosperidad y unidad a cada hogar. Declaró bendición sobre ti, tu casa y tu familia. Padre, consagró este vaso de agua, y que al beberlo, tu y yo y tu y ya reciban sanidad, liberación y fortaleza. Antes de beber, oremos junto. Padre nuestro que está en los cielos, santificado si tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Agradezcamos a Dios y confiemos en la bendición del Salmo 23 y el Salmo 91. Si has consagrado tu vaso de agua, beblo con fe y recibe salud, paz y victoria. Escucha esta oración durante los próximos 6 días y cuando él lo necesite, vuelva. Ahora que está bajo esta poderosa unción, te invito a compartir esta oración con tu familia y amigo. Bendice a otro enviándole esta oración del Salmo 23 y el Salmo 91, para que ello también reciban la protección y provisión de Dios. Escribe en los comentarios tu nombre y el de la persona por la que deseas orar. Que el Señor te bendiga y te garde, que su luz brille sobre ti y su paz te acompagne siempre. Amén. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación para recibir más oración que transformarán tu vida. Comparte esta oración y sea un canal de bendición para otro. Que el Señor bendiga tu vida sentimental. Si él lo desea, puede enviar una foto y escribir debajo, oración por mi vida sentimental. Sabré que necesita una intervención divina en esta área y estaré orando por ti. Si aún no forma parte de esta gran cadena de oración, te invito a unirte. Aquí no hablamos de religión, hablamos de Dios. Estamos en la mayor cadena de oración del mundo y quiero que seas parte de esta gran bendición. Busca la palabra suscribirse en rojo, haz clic y únete. A partir de hoy, verás cómo la gracia de Dios se derrama sobre tu vida. Ahora, prepara tu corazón porque vamos a orar el Salmo 23 y el Salmo 91. Si puedes, ten un vaso de agua cerca, porque después de esta oración, bebra de esa agua como un acto profético.
declarando que toda carga sera removida, y la bendición de Dios se manifestará en cada área de tu vida. Te invito a un compromiso de fe. Escucha esta oración durante 7 días consecutivos. La Biblia nos revela que el número 7 representa plenitud y victoria en Dios. Persevera en la oración y verá cómo las cadenas se rompen y los milagros se manifiestan. Livre ouvert, Salmo 23. El Señor est mi pastor, nada me faltará. Oración completa del Salmo 23. Livre ouvert, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Oración completa del Salmo 91. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration, oration finale. Sonore, en el poder de tu palabra, oro por cada persona que escucha esta oración. Declaró puerta abierta en el nombre de Jesús. Aquello que enfrentant problema económico recibirán provisión. Los que tienen dificultad legal verán justicia. Los que están endeudados recibirán recurso para saldar su compromiso. A quien están bajo ataque espiritual, los cubró con la sangre de Cristo, y declaró que todo mal de ojo, envidia y palabra de maldición quedan sin efecto. Que esta oración transforme cada hogar y cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la prosperidad traiga paz, unidad y la luz del Señor a tu vida. Declaró abundante bendición sobre ti, tu hogar y tu familia en el poderoso nombre de Jesús. Padre, consagra este vaso de agua para que, al beberlo, tu y yo son bendecido, sanado y liberado de todo mal. Antes de beber el agua, quiero que ores conmigo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a quien nos deben. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Demos gracia a Dios y confiemos en las promesas del Salmo 23 y el Salmo 91. Si has consagrado tu vaso de agua, beblo con fe y recibe salud, paz y victoria. Escucha esta oración durante los próximos 6 días y cada vez que sienta la necesidad. Ahora que está bajo la bendición de Dios, comparte esta oración con tu familia y amigo para que ello también son bendecido. Que el Señor te proteja y bendiga. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te garden y libren de todo mal. En este momento, está por escuchar dos de las oraciones más poderosas de la Biblia, el Salmo 23 y el Salmo 91. El Salmo 23 una oración transformadora que trae cambio, honor, abundancia y prosperidad. Nos recuerda que Dios nos acompaña incluso en los momentos difíciles y nos llena de su Espíritu Santo. Su promesa es que nuestra copa rebosará de bendición.
por otro lado, el Salmo 91e, la oración de protección y liberación, capaz de romper cadenas espiritual y aljar todo ataque del enemigo. Si está enfrentando problemas de salud, emocional o espiritual, al conectarte con este salmo verá la poderosa acción de Dios en tu vida. Al escuchar estos salmos, recibirá victoria, prosperidad y puerta abierta. Además, obtendrá protección contra cualquier adversidad. Escribe en los comentarios tu nombre y el de la persona por la que deseas orar. Recuerda que en las cosas de Dios no hay coincidencia. Si escucha esta oración, es porque Él tiene un propósito especial para ti. Quiere abrir camino, darte victoria y bendecirte a través del Salmo 91. Si enfrenta dificultad en tu vida sentimental, deja en los comentarios el nombre de la persona con quien tiene una relación y oraremos por usted. Si aún no tiene pareja pero desea una bendición en esta área, envía tu foto con la petición oración por mi vida sentimental y presentaremos tu petición a Dios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo. Formará parte de la mayor cadena de oración del mundo. Aquí no hablamos de religión, sino del poder de Dios. Busca el botón de suscribirse y únete para recibir gran bendición. Prepara tu corazón para orar con fe el Salmo 23 y el Salmo 91. Si puede, ten un vaso de agua listo, puis al finalizar, al beberlo, recibirá bendición. Escucha esta oración durante 6 días más, completando 7 en total, puis el número 7 representa la perfección divina y la victoria. Ahora, eleva tu oración con fe. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verde prados me has descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Et él renueva mi alma. Me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tu estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundan aliento. Prepara un banquete para mí ante mi adversario. Ange mi cabeza con acet, mi copa rebosa. Tu bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por siempre. Amen. Salmo 91. El que habita bajo la protección del Altísimo. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, tu eres mi refugio y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Et Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Te cubrira con su pluma. Bajo su ala estará seguro. No temerá el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la destrucción que arrasa a pleno sol. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Porque es puesto tu confianza en el Señor.
no te sobrevendra mal, ni plaga tocara tu hogar. Dio enviara a su angeles para protegerte. Te sostendront en su mano para que no tropis. Pisara sobre ligne y serpiente. Los aplastara bajo tupi. Porc me ama, el lo libraré. Lo pondré en alto porc conos mi nombre. Cuando me invoque, le respondré. Estaré con él en la angustia. Lo rescataré y él lo honraré. Le daré larga vida y le mostraré mi salvación. Sonore, te agrademos por tu amor y protección. Que esta oración alcance a todo aquello que la escuchan, trayendo bendición y paz. Amén. Padre amado, en este instant de oración, bajo la poderosa bendición del Salmo 23 y el Salmo 91, elevo mi voz ante ti. Te presento la vida de cada persona que escucha esta oración y te pido, mi Dios, que en este momento son alcanzado por tu gracia y favor. Sonore, abre camino donde todo parece cerrado. Para quienes enfrentan dificultad financiera y no tienen empleo, declaro que tu provisión llegará, porque tu palabra nos asegura que nuestro pastor y nada nos faltará. Aquello que tienen proceso legal pendiente, que estos son resuelto con justicia. A quien están agobiado por deuda, oro para que reciban los recursos necesarios y experimente tu providencia divina. Para aquello que están pasando por prueba, lucha au momento de humillación, confío en que los levantará y le dará tiempo de victoria y bendición. Sonore, también clamo por aquello que están bajo ataque espiritual, que sufran a causa de la envidia, el mal de ojo, enfermedad o palabra negativa. En el nombre de Jesús, declaro que toda obra del enemigo es cancelada y deshecha. Que esta oración llegue como un bálsamo de paz y restauración a cada hogar y cada vida. Que traiga prosperidad, armonía y la luz de tu presencia. Bendigo tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre de Jesús. Padre, consagra esta agua, para que al beberla, tu y yo ella reciban sanidad, libération y protección contra todo mal. Antes de beberla, unámonos en la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado si tu nombre. Aquí se recita el Padre Nuestro completo. Demos gracia a Dios por su bendición. Créé en la fortaleza del Salmo 23 y la protección del Salmo 91. Bébé el agua consagrada con fe y recibe salud, paz y victoria. Escucha esta oración durante los próximos 6 días y siempre que sienta la necesidad. Ahora que está bajo esta bendición, te invito a compartirla con tus seres queridos para que ello también son alcanzado por la gracia de Dios. Que el Señor te garde y que su favor repose sobre tu vida. Amén. Estimado hermano y hermana en Cristo, compartan este contenido y sin duda Dios le bendecirá aún más. Al distribuir lo que recibimos,
Dio multiplica subandicione sobre nosotros. Si est mensage acido una bandition parati, compartelo para que otro tambien pudan fortalecerse. Si on no te has suscrito, envia esta oración a tu amigo, déjà tu peticiones de oración en los comentarios, suscribete al canal y activa las notificaciones. Y no olvidar me gusta al video.